Bueno, muy buena tarde para los estudiantes de Introducción a la Tecnología Informática de la Universidad del Valle. Vamos a arrancar nuestra sesión de clase, la segunda parte de la aplicación CAL de LibreOffice. Entonces, las funciones que vamos a ver hoy, básicamente es cómo generar gráficos estadísticos. Vamos a trabajar la función sí, cómo la podemos utilizar y para qué la podemos utilizar. Permítanme a ver qué hay acá en el chat. ¿Alguien escribió algo? ¿Ninguno escucha? Oye, yo sí lo escucho. Yo sí lo escucho, profe. Yo sí lo escucho. También. Yo también. Señor, Laura, verifica por favor el volumen de tu audífono, de tu parlante. Bueno, entonces vamos a abordar la función sí, que nos va a permitir automatizar ciertas cosas dentro de las celdas de las hojas de cálculo. Vamos a aprender a ordenar los datos. Vamos a utilizar una función llamada buscar B o buscar H, dependiendo de cómo tengamos distribuidos los datos. Vamos a aplicar filtros. Vamos a ver qué son los filtros y para qué los podemos utilizar. Entre ellos, pues los filtros automáticos, los filtros estándar y los filtros avanzados que nos permiten, digamos, aplicar una característica adicional a los otros dos. Y vamos a utilizar unas funciones llamadas función contar sí, función contar a, función contar sí conjunto, que de alguna manera en algún momento podemos llegar a necesitarlo. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar. Vamos a hacerlo directamente sobre Cal y vamos abordando cada uno de ellos. Entonces, permítanme, abro LibreOffice, Calc, y ustedes también, por favor, ábranlo allá. Y nos tocaría abrir el documento que trabajamos la clase pasada, ejemplo de clase. Este ejemplo, en el cual trabajamos la semana pasada lo de los inventarios, lo de producción de leche, y vamos a trabajar hoy sobre esta plantilla. Y aquí vamos a aplicar ciertos elementos. Ok, arranquemos por aquí. Creo que ustedes la clase pasada hicieron esta fórmula. Yo lo voy a repetir. Creo que en sus archivos deberían de tener ya la fórmula del cálculo de la nota definitiva. Entonces, para que recordemos cosas. La sesión pasada vimos cómo construir fórmulas. En Cal vimos que el poder de Cal es manipular los datos y de alguna manera distribuir los datos en forma tabular y efectuar cálculos sobre los datos que yo tengo almacenados. Y vimos cómo hacer fórmulas. Y también aplicamos dos conceptos, referencias absolutas y referencias relativas. Entonces recuerden que para efectuar una fórmula en una celda de Cal, arrancamos con el operador igual. Entonces decimos igual y cliqueamos o hacemos un clic mejor en la celda que quiero operar. En este caso, en donde tengo el examen. Y él nos monta la referencia de la celda. Entonces aquí está diciendo en la barra de fórmulas, está diciendo igual G6. Igual G6. El siguiente paso sería aplicar uno de los operadores aritméticos. En este caso es asterisco, porque voy a multiplicar. Voy a multiplicar el contenido de la celda G6 por el contenido de la celda G4. Ahí vamos construyendo nuestra fórmula. Y aquí entra el concepto de referencia absoluta. Esta referencia, si la dejamos así, es una referencia relativa. ¿Relativa en qué sentido? En el sentido de que cuando yo copie la fórmula a otras celdas, ella va a cambiar de posición, dependiendo del número de celdas que me mueva, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Ella va a mover esa referencia. La referencia es el nombre de la columna y el número de la fila. Entonces, en la medida en que yo me mueva para copiar la fórmula, en esa misma medida, él va a variar la referencia, tanto de la fila como de la columna. Pero hay circunstancias en las cuales
yo necesito que la referencia no varíe, bien sea por nombre de columna, bien sea por número de fila o por ambas. Entonces, en ese punto, yo tendría que convertir esa referencia en una referencia absoluta. ¿Y qué es una referencia absoluta? Es aquella que cuando yo copie la fórmula, pues no va a variar. No va a variar. ¿Hay alguien que tiene abierto el micrófono, por favor? A veces las 2. A veces las 7. ¿Pero cuánto está? Daniel, por favor, nos colaboras con el micrófono. Daniel Torres. Gracias. ¿Cómo le terminó de ir a Laura con el micrófono, con el audífono? Listo, Zuli, espero que te haya ido bien en la cita. Ya vi que llegaste. Bueno, entonces, retomando acá, en un momento determinado, ustedes tienen que analizar si en esa construcción de esa fórmula tienen que aplicar una referencia absoluta. Entonces, por ejemplo, aquí para calcular la nota definitiva, yo tengo que coger la nota de cada estudiante y multiplicarla por la ponderación de la evaluación. O sea, este 50% tengo que multiplicarlo para todos. Por lo tanto, en la fórmula que yo construya, esta celda siempre se tiene que referenciar, siempre. Este 1,5 tiene que ir a multiplicar con ese 50%. Este 5 de acá abajo tiene que ir a multiplicar con ese 50%. Este 2 de acá abajo tiene que ir a multiplicar con ese 50%. Entonces, todos tienen que ir a multiplicar donde está el 50%, que en este caso es G4. Por lo tanto, esa fórmula yo tendría que planificarla, esa referencia yo tendría que planificarla para que esa referencia sea absoluta. Entonces, en ese diseño de esa fórmula, pues yo digo, ok, este G4 lo tengo que convertir en referencia absoluta. ¿Y cómo lo convierto en referencia absoluta? Presionando la tecla F4. Entonces, mire que en ese caso la referencia queda con pesos G, pesos 4. Eso significa que esa referencia es absoluta. Aquí deben de tener mucho cuidado aquellos que en su computador tengan en la tecla F4 otra función, porque a veces viene más que todo en los portátiles. Allí viene otra función, entonces si presionan F4 realmente no están aplicando la función F4, sino otra operación. Entonces tendrían que buscar una tecla en su teclado que generalmente está al lado de la barra espaciadora, presionar esa tecla y luego el F4. Generalmente en esa tecla dice FDN, porque eso les ocurrió hace 8 días a algunos. Si vuelvo a presionar F4, entonces solamente deja el peso en el 4. Eso significa que es absoluto la fila. Y si vuelvo a presionar F4, le deja el peso en la G. Eso significa que solamente es absoluta la columna. Entonces, recuerden que el absoluto es que no se mueva esa referencia. Entonces, ustedes tienen que determinar qué dejan en absoluto. Si vuelvo a presionar F4, ninguna tiene el pesos. Si en algún momento no logran ubicar los pesos con la tecla F4, lo pueden hacer manualmente. ¿Cómo? Pues antes del G, antes de la columna, ponen el pesos y antes de la fila ponen el pesos. Lo hacen ustedes manualmente. Entonces, allí también estamos referenciando, estamos definiendo que esa referencia está quedando en absoluto. ¿Listo? Ok, más, en este caso la fórmula continúa más, esta nota, que en la celda va a variar porque la nota no va a ser siempre la misma referencia para todos los estudiantes, multiplicado, o sea, asterisco, por el porcentaje. Y esa celda no puede variar, entonces F4. Más, en donde está la nota del quiz, multiplicado por el porcentaje del quiz. Y esa no debe variar, entonces F4. Y Enter. Al final, cuando ya haya construido mi fórmula completa, pues le doy Enter. Ahí está. Entonces, esa es la fórmula para calcular la nota definitiva. Allí hay referencias relativas y referencias absolutas. Cuando yo me paro en la barra de fórmulas, acá se visualiza en la celda las referencias utilizadas en la fórmula de pinta de colores, las celdas y la referencia en la fórmula, como para que nos quede más fácil qué es lo que está multiplicando con qué. Entonces aquí está diciendo igual G6, que es el azul, multiplicado por G4, que es el rojo. Y el G4 lo vemos que está en referencia
absoluta. Ya una vez construida la fórmula, parándole una viñeta, nos podemos copiar la fórmula. Y él automáticamente hace el cambio de la referencia. Y si vemos, los que dejamos en absoluto siguen conservándose en la posición. Si me paro en este de acá, vemos que siempre va a ir a buscar el G4, siempre va a ir a buscar el H4 y siempre va a ir a buscar el I4 porque dejamos esas referencias en absolutas. Entonces, con esto recordamos la construcción de fórmulas. ¿Ok? Vamos a utilizar con esto que tenemos un primer tema de los de hoy, que se llaman formato condicional. Formato condicional. Ustedes, la sesión pasada, aprendieron a darle formato a estas celdas de diferentes, de color, de fondo y lo demás. Hay un proceso que llama formato condicional y es que le establezca un formato a una celda dependiendo posiblemente del contenido o de algún valor, del contenido que tenga la celda o de algún valor. Entonces, eso es importante cuando, por ejemplo, a mí como profesor me gustaría saber quiénes perdieron, ¿sí? ¿Quiénes perdieron? Entonces yo podría decir, bueno, los que perdieron vamos a ponerlo en fondo rojo con letra de color blanco. Entonces yo lo haría aquí, este perdió y luego copio, este perdió y luego copio, este perdió y así sucesivamente, pero me tocaría manualmente hacerlo. Y a los que ganaron, entonces vamos a ponerlos en fondo verde y letra blanca también. Y entonces me tocaría copiar a los que ganaron. Ganó este y sucesivo. Pero entonces si tengo 80 estudiantes, pues eso va a ser un trabajo muy engorroso. Entonces para eso, en este caso Cal nos ofrece algo que se llama el formato condicional. Entonces, vamos a aplicarle un formato condicional a esto. Seleccionamos el rango a lo que le quiero aplicar el formato y venimos a la opción formato. Y aquí hay una opción que dice formato condicional. Formato condicional. Aquí hay varias opciones. Entonces, vámonos por formato condicional. Y entonces aquí nos dice, ¿qué quiere hacer? Entonces, mire, dice, quiero establecer una condición con el valor de la celda, o con la fórmula, o con la fecha, o con todas las celdas. Entonces, yo quiero hacerlo a través del valor de la celda. Entonces, aquí nos da unas operaciones. Nos da unas operaciones, muchas operaciones, muchas. Entonces, en este caso, quiero utilizar el que diga menor o igual a, o menor que, mejor. El menor que, menor que. Entonces, el menor que ¿cuánto? El menor que 3. Entonces, aquí el contenido de la celda que sea menor a 3, voy a aplicarle un formato. Por aquí ya hay unos estilos establecidos. Los estilos que encontramos acá. Ahí ya los tenemos. Entonces, voy a decirle que escoja aquí el formato de malo. Bueno, malo no, voy a coger el formato de error. Bueno. De alerta, a ver, ¿qué tiene alerta? Bueno, dejemos esa alerta. Entonces allí yo estaría diciéndole que le aplique el estilo de alerta. ¿Cuándo? Cuando la celda tenga un valor menor que 3. Entonces yo le digo aceptar. Y ahí si observan, automáticamente pintó. Con el formato que escogí, pintó los valores automáticamente los que sean menores que 3. Una cosa, Dime. ¿me puedes recordar cómo abriste la pestaña de formato para poner eso? Ahora. Sí. Seleccionamos y le decimos formato, formato condicional, formato condicional. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, supongamos que yo quiero un estilo mío, un estilo mío. Recuerden que ustedes pueden crear sus estilos. Entonces, por acá, bien sea que se vengan por aquí por estilos, o bien sea que se vengan por acá por el icono de estilos en el panel lateral. Ahí están los diferentes estilos, miren. Ahí están los diferentes estilos. Entonces, esto funciona igual que como funciona en Writer. Usted tiene los estilos y usted puede crear un estilo a partir de otro.
¿sí? Entonces aquí tenemos este estado. Creo que ustedes no deberían de tener este estilo malo, posiblemente, o sí. Pero este sí estoy seguro que no lo tienen, él perdió. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden decir, ok, con base en el predeterminado, yo puedo crear aquí un estilo nuevo. ¿Sí? Un estilo nuevo. Entonces le digo nuevo estilo. Y, ¿cómo lo voy a llamar? Entonces le voy a decir, perdió 08 y 09. Perdió 08 y 09, que son ustedes como grupo. Entonces yo voy a grabar a este estilo como perdió. Le doy a aceptar. Y entonces ahí ya está el estilo. Y le doy clic derecho y le digo modificar. Tal cual como en Writer. Modificar. Y entonces aquí me saca lo que yo puedo hacer con esos estilos. Todos los formatos. Todos los formatos. Entonces quiero decirle que el fondo le pongo un color. En este caso el color rojo. Y quiero que además quiero que el tipo de letra sea negrita. Un micrófono abrieron por ahí, por favor. Y en efectos tipográficos quiero que el color de la letra sea blanco. Y además, bueno, ya lo puse en negrita, ¿ok? Entonces ese es el estilo perdió. Entonces vengo acá, le digo que me borre los formatos y voy a decirle aquí formato condicional, y aquí le voy a decir que cuando sea menor que 3, le aplique el estilo perdió 08, 09. Y le digo aceptar. Y en este caso todos tienen, ¿por qué me quedó todo en... Voy a borrar este formato, permítame. Voy a ponerlo aquí predeterminado. Ya está predeterminado. Y voy a volver a decir formato condicional menor que 3. Y le voy a decir que me ponga perdió 0809 y le digo aceptar. Y ahí está. Entonces mire que el condicional es dinámico, porque mire, aquí está diciendo que perdió porque se sacó 0 en el quiz, no, pero él sacó 5. Y ya listo. Le quitó el formato condicional, porque el formato condicional solamente aplica si cumple con la condición. Si cumple con la condición. Dime. ¿Cómo así? Ahí te dio 3,2. Sí, 3,25. Puede ser que esté mala la fórmula. ¿Por qué me dio 2,3? Porque, bueno, depende de lo que tenga, ¿no? Claro, porque posiblemente tú ya lo tienes con un decimal. Entonces ahí, si lo pongo a un decimal, míralo, ahí está con 3,3. No, tiene 2,3. ¿A dónde? ¿Aquí? Sí. ¿Te dio 2,3? En el primer dato, sí, pero Sí, los primeros están igual. ¿Y tiene 1, 5, 5 y 5? 1, 5, 5. No. profe, o sea, en el resto El de quiz los en datos el está primero igual. dice 0,0. Bueno, lo que pasa es que También. yo estoy cambiando los datos acá, ¿no? El 3, 3 y 3, mira, ahí me da 3. Si aquí le pongo 1, pues me da 2. O sea, verifiquen que ustedes tengan aquí los mismos datos. O sea, verifiquen. Si todos tienen 1, pues tiene que darle 1. Si toda su nota fue 1,5, pues tendrá que darle 1,5. Todo depende del... Sí, aparece cambiado. Acá yo tengo otros datos, ¿no? Solamente en la primera fila que están diferentes. Bueno, muéstrame en pantalla porque no logro entender. Alguien que me muestre la pantalla porque no logro entender qué es lo que les pasa a ustedes allá. Voy a dejar de compartir mi pantalla y alguien que me comparta ahí la pantalla. ¿Quién era el otro chico que estaba diciendo que le pasaba lo mismo? No sé. ¿Qué pasó? Que le demuestras al profesor qué es lo que está pasando. Que el No, profesor ya vi está- que es, pero igual no me deja compartir. No te deja compartir, espérate, yo veo. Grosero.
Listo, ahí ya te deja compartir, dale. Ahí. Sí, ahí sí está bien. Ah, era esto nada más, era el quiz que estaba en 0,0 Ah, y se lo ok. tenía en 5. Sí, sí, sí. Es que como quería mostrarles que, el formato condicional es dinámico, entonces yo cambié las notas, ¿no? Entonces tienen que mirar a ver qué notas tienen en el examen y lo demás. Ajá. Mira que ahí ya le quitó el formato, perdió, ¿no? Porque el formato condicional es dinámico. Estamos determinando de acuerdo al contenido de la celda. ¿Vale? Bueno, ya. Listo. Bueno, entonces, vamos a crear un formato para los que ganaron. Entonces, volvemos aquí a predeterminado. Le decimos que nos cree un formato. Vamos a decirle que este es los que ganaron. Ganó 0. Profe, ¿Sí? qué pena, también hay una forma de hacerlo más rápido, ¿no? Y cuando te da formato, te dice crear un nuevo estilo. Sí, claro, por acá por estilo. Ah, bueno, allá adentro también se puede crear un nuevo estilo. Ajá. Cuando estamos haciendo en el formato condicional. Gracias por la observación. Entonces aquí estoy creando el estilo ganó. Estoy creando el estilo ganó. Y acá voy a modificarlo. Y aquí lo voy a poner en negrita en fondo verde. Fondo verde. Y el color de la letra. Tipografía que se me hizo. Efectos tipográficos. Aquí color de la letra. En blanco. ¿Listo? Bueno, ahí me quedó sobre esta celda. Lo voy a quitar. Y voy a copiar este formato aquí. Ok. Y ahorita voy a aplicar el estilo aquí. Le decimos formato condicional, condicionar. Color Y de letra acá, blanco, ¿no? perdón. Color de letra blanco, ¿no? Sí, color de letra blanco. Sí. Entonces ahora yo tengo que agregar una nueva condición, porque aquí está la condición para los que perdieron. Entonces mire que acá en la parte inferior dice añadir. Añadir, o sea, yo puedo añadir todas las condiciones que quiera. Entonces le voy a decir añadir. Entonces aquí ya viene la condición 2. Esta es la condición para cuando sean menores que 3. Entonces ahora voy a decirle que sean los mayores o iguales a 3. Los mayores o iguales a 3. Y tengo que seleccionar el estilo. ¿Sí? Tengo que seleccionar el estilo. Aquí tanto lo decirlo, y lo que nos decía la compañera es que aquí podemos decirle estilo nuevo. O sea, si quiero vengo y lo dejo predeterminado acá creado, o si usted ve que no lo ha creado, pues viene aquí y le dice estilo nuevo y hace el mismo proceso. ¿Listo? Eso era la observación que ella nos hacía. Pero si ya lo tengo aquí, pues lo selecciono. Le digo ganó. Entonces, yo voy a decir que lo aplique. Y ahí está. Pero esto es dinámico. Entonces, por ejemplo, no, es que aquí me equivoqué. Aquí no era 5, sino que era 1,5. Entonces, mire que la nota definitiva es 2,2 y automáticamente lo cambió a ese formato. Y yo puedo tener todas las condiciones que quiera. No solamente 2, sino todas las que quiera. Formato condicional, condición, o puedo venir por acá por gestionar condiciones. Ahí están. Y yo aquí las puedo modificar. Formato, ahí está, mire, la que es menor que 3 y la que es mayor que 3. Y puedo seguir añadiendo. ¿Ok? Hay unos formatos que ya vienen como preestablecidos. Hay unos formatos que ya vienen condicionales, unos formatos condicionales que ya vienen preestablecidos. Este de escala de colores, es que él ya tiene establecido unos criterios. Voy a borrar primero este formato. Voy a borrarlo. Y aquí en formato condicional dice escala de colores. Entonces mire que él ya tiene como preestablecidos unos formatos. Y él dice aquí con percentiles. Los que sean menores al 50% de los valores ahí, póngalo en rojo. Los que estén en el percentil 50, póngalos en amarillo, y los que estén en el máximo, póngalos en verde. 3 escalas de colores. Mire, todas las celdas, 3 escalas de colores. Ya está preestablecido. Entonces le digo aceptar y ahí está, mire. Entonces los que tienen como de 3,8 para arriba comienzan a colocarlos como verdes. Los que tienen como... Disculpe, pero ¿cómo lo hizo? Me repite, me hace el favor que no alcancé a... Bueno, Qué bonito. primero borremos el formato que ya teníamos.
seleccionamos y le decimos aquí borrar, borremos el formato. ¿Listo? Y para que nos deje los decimales, pues copiamos este formato acá nuevamente. Ahí está. Y para colocar el formato le decimos formato, formato condicional y escala de colores. Y le decimos aceptar. Y ya él automáticamente, o sea, ya no solamente son 2 estados, sino que hay varios estados. Entonces yo puedo hacer, los que están menos de 1, los que están entre 1, 5 y 2. Y a medida que va avanzando, como que va poniendo como unas escalas de colores. Entonces todos los que estén bien verdes es porque están bien, digamos, de 3, 8 como para arriba. Los que estén en un verdecito como clarito están entre 3 y 3, 5. Los que estén en un verde aún más claro estarán entre 2, 6 y 2, 9. Y así sucesivamente. Entonces ustedes podrían... Profe, ¿sí? ¿me podría volver a explicar cómo hizo para aplicar el porcentaje a la nota en específico? ¿A la nota en específico o al formato condicional? No hay que colocar que, por ejemplo, si el examen vale 50%, entonces eso se refleja en La la fórmula. fórmula que No. utilizamos en ese... No es que no tiene que ver nada con los porcentajes, sino él verifica el valor máximo y el valor mínimo y de acuerdo a ese valor establece como una escala de colores. No, profe, pero yo hablo de para sacar la nota definitiva. Ok. Pues no hay que aplicar nada, simplemente hay que hacer una referencia, que en este caso es al hacer la fórmula, le decimos que coja el examen y lo multiplique, por donde está el 50% y lo dejamos como referencia absoluta. ¿El cálculo de la nota definitiva? Sí, que si me puede explicar eso que acaba de explicar. Ok. ¿Por qué dejaste avanzar tanto? En ese instante. Pero el resto sí ya lo entendí. Solo me confunde lo de la nota. Ok, voy a volverlo a hacer. Aunque eso fue un repaso de lo que vimos hace 8 días, ¿no? Voy a volvértelo a explicar. La semana pasada vimos fórmulas y dijimos que podían haber referencias absolutas y referencias relativas. Voy a volver a explicar lo de referencias absolutas y relativas con un ejemplo muy sencillo. Digámosles que aquí yo tengo un valor 1. Un valor 1 y aquí tengo un valor 2. Y yo quiero sumar esos dos valores. Entonces aquí tengo el 3, el 4, el 1, el 5. Bueno, el 4, el 5, el 2 y el 3. Entonces para sumar estos dos valores yo tendría que decir igual este valor más este valor. Pero si vemos, él lo que hace es que lleva la referencia. La referencia es el nombre de la celda. Esta es la celda G1 y esta es la celda H1. Entonces, si yo voy a sumar los valores que hay en esa celda, tendría que decir G21 más H21, que es donde están G21 y H21. Entonces, al hacerlo de esta manera con la referencia, pues tengo la ventaja de que yo puedo copiar la fórmula. Entonces, si vemos, aquí la fórmula original era G21, H21, y cuando yo la copié, él la copió a G22, H22, y cuando la copió a H23 y G23. O sea que movió el número de la fila dependiendo del número de celdas que me moví a copiarla. A eso se le llama una referencia relativa. Es relativa de acuerdo a la posición que se copie. Lo mismo va a pasar con las columnas. Si en este caso lo que yo quiero hacer es que lo que tengo es valor 1 y aquí tengo valor 2 y ahora mis valores están aquí, digamos 3, 2, 5, 4, 6 y 7 y aquí es donde voy a sacar el total. Pues yo tendría que decirle igual esta celda más esta celda. No, perdón. Igual esta celda más esta celda. Está lo mismo. Y son referencias. Ahora voy a copiar hacia la derecha. Como es una referencia absoluta, en este caso él sostuvo, aquí la referencia es G28, G29. Y cuando se movió por acá, dijo que es A28, A29. Y cuando se movió por acá,
dijo que es A28 y 28 y 29. O sea que la fórmula varía dependiendo hacia donde me mueva. Si yo le llegase a decir a esta fórmula de aquí, que está en la G21, H21, cópiela hacia arriba, pues ya lo que él dice es, me moví uno hacia arriba, por lo tanto tengo que restar una fila, a G20 y H20. Esas fórmulas, a esas referencias se le llaman las fórmulas referencias relativas. Se mueven la referencia dependiendo de las celdas que yo me esté moviendo del original donde está la celda. Habrá momentos en los cuales en la fórmula haya un valor en donde esa celda que contiene ese valor no cambia. Entonces, por ejemplo, a este total voy a sumarle estos dos valores, a todos estos números voy a sumarle estos dos valores más este valor que tengo aquí, más ese valor. Entonces yo tendría que decirle más esta celda. Si lo dejo así como está, ¿qué va a pasar? Ahorita que copie. Pues que es una referencia relativa, o sea que a medida que yo me mueva, él se va a mover. Mira, aquí la movió a la 19, aquí la movió a la 20, aquí la movió a la 21, y yo no quiero eso, yo quiero es que esto siempre vaya a sumar con este que está aquí en verde, la H18. Por lo tanto, en la fórmula yo tengo que decir, póngala en absoluta, F4, pesos H, pesos 18, enter. Entonces, como la dejé en absoluta, al copiarla, siempre va a ser H18, H18. ¿Lo alcanzan a ver? H18, H18, H18. A eso se le llama una referencia absoluta. Entonces, deben de tener en cuenta esos dos conceptos en el momento que van a construir fórmulas o que van a construir funciones o que van a utilizar funciones. ¿Listo? ¿Es claro para todas las referencias absolutas y relativas? Sí, señor. Ok, entonces, volviendo acá al ejemplo, mi fórmula para calcular la nota definitiva es coger cada nota y multiplicarla por el porcentaje, coger cada nota y multiplicarla por el porcentaje. Entonces, si yo hago la fórmula para este fila, cuando yo la copie y venga aquí, pues este tendrá que decir esta por esta celda, esta por esta celda, esta por esta celda. Por lo tanto, estas celdas de aquí tienen que estar en referencia absoluta. Entonces, cuando yo construya mi fórmula, le diré igual, donde está el examen, multiplicado por el porcentaje. Pero como la quiero copiar, entonces F4, más donde está el taller, multiplicado por el porcentaje. Pero F4, más donde está el quiz, multiplicado por donde está el porcentaje, pero F4. Mire que las que estoy dejando como F4 son las donde están los porcentajes, porque esas no deben de variar. Entonces, al copiarlo, si vengo acá a la última fórmula, él dijo sobre estas. Vengo aquí a este y en la fórmula dijo sobre estas, porque están en referencia absoluta. ¿Listo? Ok. Bueno, volviendo otra vez al formato condicional, entonces tenemos otros formatos como el que me permite dejar escala de colores, que él automáticamente define como un valor mínimo, un valor máximo y hace como una especie de escala de colores entre ellos. O sea, el menor lo pone en rojo, el mayor lo pone en verde, el de la mitad lo pone en amarillo. El de la mitad viene siendo como entre 2, 5 y 3. Él automáticamente hace esos valores. Mire, si yo aquí le digo 2,5, 2,5 y 2,5, entonces mire que lo dejo exactamente en amarillo. Acá el 1 lo dejo exactamente en rojo, y si le digo aquí 5, 5 y 5, entonces lo dejo en verde. Entonces allá cuando le decimos haga un formato condicional en escala de colores, pues él va a variar los colores con los valores de las celdas entre ellos, entre esos tres colores, ¿sí? Entre esos tres colores. Ok. También tiene otro que es el de barra de datos.
El de barra de datos es como parecido. Bueno, primero, para que eso pueda, voy a borrarlo aquí. Y luego voy a decirle aquí nuevamente formato condicional, barra de datos. Y él lo pone ahí automático, que lo deje automático en mínimo y en máximo, o yo puedo establecer valores y porcentajes y lo demás. Entonces, automático. Y él deja así como una barrita ahí de colores. El 5 es la que más tiene, el 1 es la que menos tiene de ese color. Es otra forma también de poder evidenciar como lo que hay en los colores. Y hay una de iconos, entonces voy a borrar primero esto. Y el formato condicional, esta que dice conjunto de iconos. Entonces aquí él establece estos iconos. Igual también puede establecer como unos valores. Entonces aquí le voy a decir que el de la flecha así, lo deje como en el 3. Le voy a decir que sea el valor, como en 3. Y lo demás lo dejo de la manera. Entonces, los que son, bueno, aquí no hay un 3 exacto, pero vamos a decirle un 3 aquí. Bueno, voy a cambiarle acá. A esto lo voy a dejar por valores. Acá lo voy a decir que estos sean mayores a 4. Los que sean mayores a 4 los ponga en flecha verde. Los que sean mayores entre 3 y 4 los pongan en flecha amarilla. Y los otros serían flecha roja hacia abajo. Ahí está. Mire. De los que están más o menos entre 2, 5 y 3 están como en flecha amarilla. Los menores a ellos están en flecha roja y los que están superiores a 5 o 4 los ponen en flecha hacia arriba. Entonces digamos que eso es lo que permite el formato condicional. Ya uno determina qué formato de esos quiere. ¿Cuál le permite representar rápidamente los datos? ¿Cuál le permite representar rápidamente los datos? Voy a dejarlo aquí, vamos a decirle 3. Eso sería con el percentil. Voy a dejarlo con valores. Entonces voy a decirle aquí. Valor 3 para arriba. Aquí valor 4 y aceptar. Ahí está. Eso me indica cosas. Bueno, entonces eso es lo del formato condicional y le ayuda a uno a representar rápidamente. Por ejemplo, yo vengo aquí y le digo formato condicional por condición. Voy a decirles los que sean menores a 3, menor que 3, le aplique el formato de alerta. Entonces automáticamente me ayuda a identificar a dónde fue que perdieron. Entonces ya uno establece los formatos condicionales que uno desea. ¿Listo? Bueno, vamos a ver la función sí. La función sí. Voy a escribirla por acá abajo. La función sí. La función sí lo que hace es que permite poner dinámicamente un contenido en una celda. Un contenido. La función sí trabaja de la siguiente manera. Se abre con igual sí, viene una condición, punto y coma. Aquí iría una expresión cuando la condición sea verdadera. Y aquí iría una expresión cuando la condición sea falsa. Esto nos va a ayudar a establecer la condición o la expresión falsa. Dijiste condición y pusiste expresión, profe. Aquí no. Aquí condición cuando la expresión verdadera cuando la condición sea verdadera. Y aquí expresión cuando la condición sea falsa. La expresión cuando la condición sea falsa. ¿Ok? Voy a darles un ejemplo muy sencillo. Supongamos que yo tengo un código de color, supongamos, un código. Y aquí va a ir el nombre del color, ¿sí? Código y nombre de color.
Digamos que yo tengo un código de color cuando tengo solamente dos códigos de colores, el 1 o el 2. Y entonces, cuando yo escribo aquí código 1, el nombre del código va a decir que sea blanco. Que sea blanco. Y cuando el código sea 2, aquí que me diga que es negro. Pero eso va a ser dinámico. O sea que si yo cambio aquí 2, él debería de cambiar aquí a negro. Si yo pongo aquí 1, él debería de cambiar aquí a blanco. Eso es lo que vamos a aprender. Pero ese es el ejemplo sencillo, pero se puede aplicar para muchas circunstancias donde el contenido de la celda sea variable, donde el contenido de la celda sea dinámico. Entonces vamos a hacer esto aquí. ¿Cómo sería? Esto es lo que tengo que aplicar. O sea, esa es la estructura de la función que tengo que aplicar. Voy a decirle así. Igual si y abro paréntesis. Igual si y abro paréntesis. Entonces aquí nos va ayudando. Él dice prueba. La prueba es la condición. Entonces igual si esta celda es igual a 1, esa sería la condición. Si esa celda es igual a 1, punto y coma, ¿qué debe hacer? Entonces, en este caso, ponga una palabra. Las palabras tienen que colocarse entre comillas. Entonces, comilla, diga que ese es el código negro. Y cierra comilla. Eso es lo que significa expresión verdadera. Es decir, si en la celda de 28 hay un 1, entonces en esa celda donde estamos poniendo la condición, el condicional, ponga la palabra negro. Y si no, entonces ponga la palabra blanco. Entonces ya el contenido de la celda es dinámico. Y depende de quién, del código del color. Entonces, enter, mira, allí está, blanco. Entonces yo voy a copiar esta fórmula hacia abajo. Entonces, mire, dice blanco, negro, negro, negro. Ahora, si yo cambio aquí 2, 2, 2 y 1, entonces me dice, esto es negro, esto es blanco y esto es blanco. ¿Listo? Profe, Dime. ¿uno puede colocar varias condiciones en la misma fórmula? Sí, ya vamos a ver eso. Profe, ¿qué fue que le hundió? ¿Copiar? Copiar, sí, es una fórmula. En última, una función es como una especie de fórmula, sino que se llama función. Lo que hicimos fue copiarlo. Listo. Claro, entonces mira, es así. Igual de 28, claro que no escribimos el de 28, sino que hacemos la condición. Yo lo que quiero validar es esto. Y el código es 1. Santiago, el micrófono. Ole, cerrar el micrófono. Gracias. Si el código es 1, que aquí en esta celda me ponga blanco. Y si el código es 2, entonces que en esta celda me ponga negro. Entonces hacemos la fórmula. La función igual si, se llama así es porque el contenido está condicionado. Es como cuando le dicen, vas al cine si te portas bien. Te doy descuento si tu venta es mayor que 18, tu venta es mayor que 100,000. Entras al local si eres mayor de edad. Esas son las condiciones. Igual si esta celda es igual a 1, punto y coma, entonces entre comillas, blanco. Punto y coma. Este punto y coma indica que esto no se cumple, Entonces, como esto no se cumple, entonces póngalo en blanco. Y yo al copiar, si miran, aquí hay una referencia, ¿no? Aquí hay una referencia, mire, la de 28, eso es una referencia. ¿Está en absoluta? No, está en relativa. Entonces copiamos y como está en relativa, pues él se mueve. Bueno, ahí, ¿qué pasó? ¿Por qué no me dio? Profe, es que colocaste blanco y blanco. Sí, gracias. Ahí ya está. Negro. Ahí está. Entonces, ¿qué nos ayuda a hacer el condicional? El sí. Que el contenido de una celda sea dinámico. Eso es lo que estamos haciendo, que sea dinámico. Entonces, por ejemplo, para seguir con el mismo ejemplo aquí, digámosle que valor, bueno, digámosle venta para no hacerlo tan largo y digámosle aquí descuento. Descuento. Entonces, acá me dicen el descuento depende del código del color. El descuento depende del código del color. Si el código es 1, me dan el 10% de descuento.
Y si el código es 2, entonces me dan el 15% de descuento. Entonces, mire que aquí el aplicar el valor del descuento dependerá del código de color. Entonces, digamos que aquí la venta es 50.000, que aquí es 10.000, que aquí es 13.000, que aquí es 2.000 y que aquí, bueno, no más. Entonces, yo tengo que calcular el descuento. Pero el descuento dependerá, el porcentaje de descuento dependerá del código de color. ¿Sí? El código de color. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, igual si el código es igual a 1, punto y coma, aquí ya no va a ser una palabra, sino que va a ser una fórmula. Entonces, coja el valor de la venta y multiplíquelo por esta celda, que es el 10%. Y si el código del color no es igual a 1, entonces, otra vez punto y coma, eso significa entonces, coja el valor de la venta y multiplíquelo por el otro descuento. Ahí lo estoy haciendo con celdas, pero podrían ir ahí los descuentos directamente. Y cierro. Entonces ahí está. Como el código de esta línea es 1, le da el 10% de descuento. Bueno, aquí como lo llevé a esto, ¿qué debo hacer allí? Como llevé esto a estas celdas, ¿qué debo hacer en esta fórmula? Pregunto. Referencia absoluta. Correcto, entonces referencia absoluta. Entonces vengo a este, le digo F4 y vengo a este y le digo F4 y vuelvo a copiar. Profe, ¿a cuál le puse F4? Pues ¿Al descuento y al código? No, o sea, no pueden memorizarse los ejemplos como yo se los doy, sino que tienen que tener el concepto. La pregunta, yo te devuelvo la pregunta, En esta fórmula, ¿cuáles celdas deben quedar fijas? ¿Cuáles celdas deben de quedar fijas? ¿Las del descuento? Las donde está en el porcentaje de descuento, o sea, esta celda y esta celda. Entonces, a esas celdas es que yo debo de ponerle una referencia absoluta. Esa es la forma como ustedes deben de aprender a aplicar la referencia absoluta o relativa. Si en una fórmula, al copiar la fórmula, la celda cambia o no cambia. Porque si no, entonces, si les cambian el problema, no van a saber qué deben de aplicarse. Entonces, vuelvo a hacerla. Mira. Igual esta celda. Bueno, primero el condicional. Igual si este código es igual a 1. La pregunta que debo hacerme aquí es, ¿para la comparación de este código siempre va a ser con esta celda? ¿Sí o no? Cuando yo copie esta fórmula, esta comparación siempre tiene que venir a comparar con esta celda de aquí donde está este 1. ¿Sí o no? Yo creo que sí, porque es la determinación. Sí, pero, cuando yo me muevo acá a esta celda de aquí, a esta donde está al frente del 2000, al comparar, tengo que venirlo a comparar con esta celda de aquí o tengo que venirlo a comparar con esta celda de aquí. Esa sí tiene que ser. Tiene que ser con ese código. Eso ya es referencia relativa. Relativa, o sea, eso es lo que quiero claro, eso es lo que quiero que entiendan. Cuando de hecho, ahí lo que hace es poner la condición, ¿no? Que tal casilla sea igual a 1. Correcto. Y eso se aplica para todas las casillas. Correcto. Entonces no puede ser fija. Por lo tanto, no puede ir en referencia absoluta. ¿Ok? Ahora, si eso se cumple, entonces por favor aplique el descuento. Y el descuento que va a ser igual a esto multiplicado con esto. Ahora, la pregunta es, de estas dos referencias aquí, ¿siempre va a ser con este 50.000? No, señor. No, o sea que esa tiene que ir en referencia relativa. Ahora la pregunta es, ¿siempre tiene que ser con esta celda donde está este porcentaje? Sí. Sí, señor, para que se cumpla. O sea, después de la condición ahí pone lo que pasa al cumplir esa condición. Correcto. Entonces, a esta referencia hay que ponerla en absoluta. Ahora, esto solamente se va a hacer, ¿cuándo se va a hacer esto? Cuando cumpla esta condición, cuando el D28 sea igual a 1. Pero si no cumple, entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que hacer otra fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Este valor multiplicado por esta celda. Ahora, la pregunta es, entre estas referencias, ¿cuál debe ser absoluta?
El descuento. El descuento que está en la B29. O sea que la referencia B29 tengo que convertirla en absoluta. Y cerramos. Entonces copio. Mira, aquí le aplicó el 10%. ¿Por qué? Porque este es código 1. Voy a moverme. Voy a poner este en 50.000. Y aquí le aplicó 7.500. O sea, este y este, a pesar que la venta es la misma, el descuento es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque el código es distinto. Pero ¿qué pasa si yo cambio este aquí a este 1? ¿Qué pasaría con el descuento? Aplicaría el de Cambiaría el 10%. Correcto, mira, aplica el del 10%. Entonces lo que quiero que evidencien es que con el condicional los contenidos o las fórmulas pueden ser dinámicas. Mire que aquí si vengo y pongo esto aquí el 2, le aplica el 15%. Si le aplica esto aquí el 2, le aplica el 15%. Si le pongo en 1 el descuento, lo que quiero es que vean aquí, ¿no? Aquí es donde quiero que miren. Si vengo y le pongo en 1, el descuento pasa a 50.000 automáticamente. Entonces eso es lo que nos permite el condicional de esta manera. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo aquí 3? Mire que aquí al decirle 3 no hay código 3. Él automáticamente lo puso aquí en negro. ¿Por qué lo puso en negro? Porque él solamente está validando que D28 sea igual a 1. Y entonces aquí viene la respuesta a la pregunta que me hacían, que si solamente en el condicional puede ir una sola condición. Entonces la respuesta es no. La respuesta es que dentro de un condicional puede ir otro condicional. Entonces para que esto sea más cortico voy a ponerlo así. Expresión verdadera. Entonces aquí podría ir otro sí. Mire, otro sí. O sea que en la parte falsa de este primer condicional, de este primer sí, puedo abrir otro sí. Y aquí vendría otra condición. Y en esa condición, cuando esta sea verdadera, haga una expresión verdadera. Y puedo tener todos los sís que quieran, mire. Coma, sí. Abro y vendría la condición. Punto y coma, expresión verdadera. Y si ya no hay más, pues digo expresión falsa. Pero si observan, por cada sí abrí un paréntesis. Entonces aquí hay un paréntesis, dos paréntesis, tres paréntesis. Y apenas estoy cerrando uno. Por lo tanto, tengo que cerrar 3. 2 y 3. Ese se llama un condicional múltiple. Porque estamos condicionando varias veces. Varias veces. Entonces aquí, por ejemplo, que si no me escriben entre 1 y 2, entonces que me diga que hay un error en el dato. Algo así como que evidencia que hay un error. Entonces mire cómo voy a cambiar esta condicional aquí. Entonces, si es falso, vuelva a preguntar. Entonces, si el código es igual a 2. Entonces, mire que ahora la condición es, si es igual a 2, punto y coma, escriba blanco. Blanco. Si D28 es igual a 1, perdón, escriba blanco. Si D28 es igual a 2, entonces escriba negro. Y si ya no se cumple ni el que es 1 ni que es 2, cualquier otro, entonces que diga error. Error de código. Y cierro un paréntesis y cierro otro paréntesis. ¿Por qué cierro dos paréntesis? Porque abrí dos paréntesis. Enter. Y ahí está, mire. Error de código. Error de código, negro, negro. Pero si cambio aquí a 1, entonces me sale blanco. Pero si cambio aquí a 2, me sale negro. Pero si pongo aquí 3, me sale error de código. Entonces el contenido es dinámico. Pero aquí para poder poner este error de código, ya necesito controlar dos condiciones. Y así pueden haber todas las condiciones que quiera. Entonces lo mismo puede pasar acá. Aquí lo mismo puede pasar acá. Que si el código no es ni 1 ni 2, entonces que ponga 0 de descuento. Entonces mire cómo vamos a cambiar esto acá. Entonces aquí tendríamos que decirle si el código es igual a 2, entonces haga esta fórmula. Y si no es ni 1 ni 2, entonces ponga que el descuento es 0. Y cerramos dos paréntesis. Ahí está. Y voy a copiarlo. Entonces mira aquí. Mire lo que sucedió aquí. Aquí, como el código aquí lo puso que error de código, pero acá también lo puso en 0.
Entonces yo puedo condicionar lo que pasa con el contenido de las celdas. Yo puedo condicionar eso con el condicional sí. Entonces pueden ser solamente dos alternativas o pueden ser muchas alternativas. Entonces, habiendo explicado esto, vamos a llenar esto acá. Vamos a llenar esto aquí. Entonces, miren, aquí en estado, debe decir ganó o perdió. Aquí en estado debe decir ganó o perdió. ¿De qué depende que diga ganó o perdió? Pregunto. ¿De qué depende que diga que ganó o perdió? De la definitiva. De la De definitiva. la definitiva. Ujú. ¿Y cuál sería la condición para que aparezca ganó? Mayor a 3. Mayor o igual a 3. Mayor a 3. Mayor igual. Mayor o igual a 3. Ajá. Entonces aquí hay solamente dos alternativas. Mire, ganó o perdió. Eso es lo que debe decir la celda. Entonces solamente son dos alternativas, por lo tanto me voy con esta expresión. Solamente una condición y haga ganó o haga perdió. Entonces vamos a decir igual si, abro paréntesis, el contenido de esta celda es mayor o igual a 3. Punto y coma. Entonces si ese contenido es mayor o igual a 3, ¿qué debe aparecer? Entonces la palabra ganó. Entre comillas. Recuerden que cuando sean palabras, va entre comillas. Punto y coma. Y si no es mayor o igual a 3, entonces que diga, no, perdón, aquí mayor o igual a 3 es ganó, sí. Y si no, que diga que perdió. Ahí está. Y cierro paréntesis. Entonces, mire, me salió error. A ver, ¿por qué me salió error? Claro, porque aquí se quedó este J6. Listo, ahí está. Mira, automáticamente puso perdió. Voy a copiar hacia abajo. Ahí está. Aquí ganó. Aquí perdió. Aquí ganó. Aquí perdió y perdió. No me equivoqué aquí. Aquí eran 3, 3 y 3. Entonces, mira, automáticamente cambió a ganó. Ese es el condicional sí. El condicional sí. Profe, ¿puedes poner la fórmula otra vez que no la alcancé a ver? Sí. Ahí está. Si J6 es mayor o igual a 3, entre comillas, ganó. Bueno, si J6 es mayor o igual a 3, punto y coma, entre comillas, ganó. Y si no se cumple que J6 sea mayor o igual a 3, punto y coma, perdió. ¿Listo? Bueno, Sí, señor. analicemos, Sí, profe. analicemos este juicio. Analicemos este juicio. Pero antes de analizarlo, quiero que reflexionemos en algo de esto aquí. Si yo digo aquí que número, si yo tuviera aquí número mes, y aquí nombre mes, y lo que quiero es que dependiendo del número que yo escriba aquí me aparezca el nombre del mes. ¿Cuántos sí debería de haber en esta expresión de aquí? 12. 12, ¿cierto? Yo tendría que decir que igual si este es igual a 1, entonces escriba enero. Pero si no es igual a 1, entonces tengo que volver a preguntar. Entonces, si este es igual a 2, entonces escriba, ponga febrero. Y vuelvo y pregunto, ok, si este es igual a 3, si este es igual a 3, punto y coma, marzo. Y así sucesivamente. Y voy a asumir que de ahí para adelante todavía no. Que me escriba todavía no. Todavía no. ¿Cuántos abrí? 1, 2, 3. Entonces tengo que cerrar 3. De todas maneras, él me va ayudando ahí. Mire que este está más negrito. Si lo alcanzan a ver que este. O sea que me falta todavía cerrar este.
Y ahí ya. Entonces, mire, como está en 1, pone enero. Como está en 2, pone febrero. Como está en 3, pone marzo. Como está en 4, todavía no. Como está en 10, todavía no. Como está en 1, enero. ¿Ok? O sea que yo puedo tener todas las alternativas que quiera. Todas las alternativas que quiera. Lo que tengo que mirar bien es cuántos abrí y cuántos tengo que cerrar. ¿Ok? Entonces, dime. ¿Y se puede hacer con la función sí punto conjunto? Sí, eso es para otra alternativa, pero allí no podríamos aplicar el sí conjunto, eso sería para otra cosa. Pero aplicaría lo mismo. De todas maneras, ahorita vamos a ver otra función porque esto se me volvería muy grande. Por ejemplo, la del mes se volvería muy grande, tener que controlar eso. Hay otras funciones que me permiten hacer las cosas más fáciles. Entonces, por eso es que uno aprende varias funciones y uno analiza en una determinada tarea cuál función utiliza. ¿Vale? Entonces, en la de hacer excelente, aceptable y eficiente, ¿cuál sería mejor? Pues aquí solamente son 3 alternativas, mira. Aquí son 3 alternativas. ¿Qué es lo que necesitamos que pase? Que aquí en esta celda aparezca dinámicamente una de 3 posibles palabras. O excelente, o aceptable, o deficiente. Una de esas 3. Entonces, aquí en este caso le llaman solamente 3 condiciones, ¿no? Que podrían ser solamente 2. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría así. Igual si, abro paréntesis, la nota definitiva. Si la nota definitiva es menor a 3, punto y coma, entonces le diría ponga deficiente. O sea que hasta ahí estoy cumpliendo con el deficiente. Pero si no es menor que 3, entonces hago otra condición. Si, abro paréntesis, donde está la nota definitiva, es mayor o igual a 4.5, ponga excelente. Y si esto no se cumple, si no es ni excelente ni deficiente, como son 3 alternativas aquí, entonces ponga aceptable. Abrí uno y abrí otro. Bueno, allí me quedó algo, parece ser que no. Dice que no aparece el número nombre. Cuando aparezca número nombre, es porque no está reconociendo una función. Profe, es porque puso 4.5 y tiene que ser una coma, ¿no? Sí, gracias. Aquí sería 4,5. Ahí está. Muchas gracias. Aceptable. Ahora, si yo copio, él automáticamente cambia, mire, deficiente, deficiente, este excelente, los demás aceptables y este deficiente. Pero el contenido está cambiando aquí. Entonces, si yo le digo aquí 4, 4 y 4, pues aceptable, pero si le digo 4, 6, 4, 6 y 4, 6, entonces me dice que excelente. Entonces, dependerá del problema cuántas alternativas tiene y cuántos sí puedo utilizar. Pero eso nos permite hacer una cantidad de elementos allí. Los que quiera, los que yo necesite. ¿Listo? Bueno, entonces, ya abordamos el formato condicional, ya abordamos la función sí. Ya abordamos la función sí. ¿Okay? Vamos a abordar la función buscar B y buscar H. Buscar B y buscar H. Y vamos a hacerlo así. Supongamos que por alguna razón aquí, al frente de semestre, vamos a insertar una columna. Digámosle aquí, insertar una columna después. Ahí está. Digámosle que aquí nos quieren que escribamos el semestre, pero en letras. Que nos piden que escribamos el semestre, pero en letras. Entonces aquí debería decir primero.
Aquí debería decir sexto. Aquí debería decir segundo. Aquí debería decir cuarto. Y así sucesivamente. ¿Ok? Pues, ¿cuántas alternativas tendríamos que manejar allí? Pues, profe, solamente por las que hay 6, si no, pues son 10 semestres, se supone. Ajá, entonces digamos, bueno, pongamos ahí que hubiesen 10, ¿no? Serían 10. Esto lo podría hacer con un condicional sí múltiple o anidado, con uno como estos. Sí, pero tendría que hacer 10 cosas de esas. O sea, lo puedo hacer, lo puedo hacer. Entonces, cuando el número de alternativas sean grandes, lo mejor es como que dejar ese dato como en una tabla. Entonces voy a crear creen una nueva hoja de cálculo, dándole clic aquí en más. Cambiémosle el nombre, dándole clic derecho, le decimos cambiar el nombre, o le pueden dar doble clic y digámosle aquí nombre semestre. Nombre semestre. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle aquí número de semestre y aquí nombre semestre. Y entonces vamos a decirle aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí vamos a decir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. ¿Listo? Y aquí pueden haber más datos. Aquí pueden haber más datos. Solamente para que probemos, vamos a decirle que cada semestre va a tener un valor. Cada semestre va a tener un valor. Entonces, digámosle aquí que el primer semestre vale 150.000. El segundo semestre vale 140.000. El tercero vale 135.000. El cuarto vale 130.000. El quinto vale 125.000. El sexto vale 120.000. El séptimo 115.000. 110.000. 105.000. Y digámosle que este vale 100.000. ¿Listo? Entonces aquí vamos a utilizar la función buscar B. Vamos a utilizar la función buscar B. Entonces, esta función buscar B nos va a ayudar a hacer búsquedas a través de un valor de otros datos. Y el B significa, este B de aquí significa que los datos, el dato que voy a utilizar como base para la búsqueda está ordenado, está distribuido de forma vertical. La otra función parecida a esta es buscar H. Buscar H. Y el H significa que el dato que voy a utilizar para buscar está ordenado horizontalmente. O sea que si quisiéramos representar esto en forma vertical, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle aquí control C. Y aquí voy a decirle editar, pegado especial. Pegado especial. Y aquí le voy a decir que haga un transponer. ¿Listo? Entonces, puse esto que estaba en columna, lo puse en fila. Y entonces aquí tendría que decir número. Aquí tendría que decir semestre. Y aquí tendría que decir valor. Entonces, lo mismo voy a hacer con los nombres. Control C. Me paro aquí y le digo editar, pegado especial. Y le digo que haga un transponer. Lo dejo activo. Ahí está. Y lo mismo el valor. Control C, editar, pegado especial, y veo que esté activo transponer. Entonces mire que en este caso, los datos para estos que están aquí
el número del semestre está distribuido en forma horizontal. Mientras que en este, el número del semestre está distribuido en forma vertical. Entonces, dependiendo de cómo usted tenga sus datos, utilizaría buscar B o buscar H. Si voy a utilizar esta información, el código de referencia, el número de referencia está ordenado verticalmente. O sea que tendría que utilizar esta fórmula, buscar B. Ya vamos a ver cómo se utiliza. Si mi información está en este sentido, entonces ya tengo que utilizar el buscar H. Entonces, vengamos acá a notas. Entonces, aquí quiero que me aparezca, el nombre del semestre. ¿Con base en quién? Con base en el número del semestre. Voy a insertar de una vez la otra columna, insertar hoja, insertar columna. Después, digámosle aquí, valor semestre. Esto, valor semestre. Entonces, mire, yo quiero que esto se llene dinámicamente, tanto esto como esto se llene dinámicamente, dependiendo de este valor. Podríamos utilizar el condicional, la función sí, podríamos usarlo, pero como son bastantes, es engorroso. Entonces, para eso puedo usar la función buscar B, y para utilizar la función buscar B, uso como una tabla donde esté el valor donde yo voy a buscar, y los datos que voy a extraer. Él numera esto como columna 1, columna 2 y columna 3. O sea, esta viene siendo la columna 1, esta viene siendo la columna 2 y esta viene siendo la columna 3. Acá lo numera en fila. Este vendría siendo la fila número 1. Este vendría siendo la fila número 2 y este vendría siendo la fila número 3. Siempre en secuencia. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Que si aquí hay un 6, él venga acá y busque ese 6 y ya cuando encuentre ese 6 me diga cuál es el nombre o cuál es el valor. Eso es lo que pretendemos hacer. Si fuera de esta manera, entonces busque el 6, aquí está el 6, entonces dígame cuál es el nombre del semestre y cuál es el valor del semestre. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo inicialmente con este. O sea que en este caso, ¿qué función utilizo? ¿El buscar B o el buscar H? Buscar B. Buscar B. Buscar B, correcto. Entonces vámonos para acá. Mire, aquí es donde yo quiero que aparezca el nombre del semestre. Entonces digo lo siguiente. Igual buscar B, ya sabemos por qué buscar B, igual buscar B y abro paréntesis. Entonces aquí me dice criterio de búsqueda, El criterio de búsqueda es el dato que voy a utilizar para mandar a buscar, que en este caso es el número del semestre. Entonces le doy clic allí. Y aquí vuelve y juega. ¿Es referencia absoluta o relativa? Entonces, relativa. Punto y coma. Y aquí me dice matriz. La matriz son donde están los datos. La matriz es donde están los datos. Entonces me puedo ir donde están los datos, que en este caso es nombre, y selecciono los datos. Mire, los selecciono. Es un rango. Entonces mire que acá está diciendo buscar F6 en la hoja nombre semestre en el rango A2, C2. Entonces me paro aquí y le digo punto y coma. Y él aquí ahorita me dice índice. El índice corresponde al número de la columna que yo quiero sacar. Como comencé a hacer esto allá en nombre del semestre, entonces yo quiero sacar el dato que está en la columna 2. Entonces aquí le digo 2. Y hay un cuarto parámetro que es opcional. O escribe verdadero o falso. Entonces, el verdadero o falso es si está ordenado o no está ordenado estos datos. Entonces, yo aquí le digo, como está ordenados, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le digo verdadero, que es el valor por defecto. Verdadero. Y cierro. Obligación, dar los primeros. Hasta ahí. Dar hasta ahí. Le doy enter. Y mira, ahí ya me sacó primero. Si yo copio,
automático. Ah, bueno, aquí está pasando algo y ya vamos a ver qué está pasando. Mire que para el segundo lo encontró, pero para el tercero dice que no está definido. Entonces quiero que miren lo siguiente. Quiero que miren lo siguiente. En el rango, ¿de dónde a dónde va? De A2 a C11, ¿cierto? De A2, desde aquí, hasta C11. Pregunto, ¿esto debe sostenerse o va a cambiar? ¿Siempre tiene que ser de A2 hasta C11? Sí. Sí, ¿cierto? Sí. Entonces, si vemos nuestra fórmula, mire lo que pasó. Como estos son unas referencias, mire que estos son referencias ¿de qué tipo? ¿Absolutas o relativas? Relativas. Relativas. Relativas, correcto. Entonces, si vemos acá, en la fórmula inferior, mire que él la movió, ya no dice A2, C11, sino que dice A3, C12. Y lo mismo acá. Si vemos acá, dice A11, C10. A11, C10, C20. Entonces, ¿qué debería de pasar con estas referencias? Pregunto, ¿qué debería de pasar? Que no se movieron. Que tienen que dejarse fijas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo las dejo fijas? Usted ya sabe. Hay que volver a relativas. Ajá, no, absolutas, ¿no? Se paran en la Ah, sí, referencia absolutas. y F4. Se paran en la referencia y F4. Y ahora sí volvamos a copiar. Y ahora sí está funcionando. Aquí dice décimo. Ah, no, este era 8, octavo. Aquí era 3, tercero. Aquí era 1, primero. Entonces ya también tengo muchas alternativas, pero lo estamos resolviendo con una función. Buscar B. Buscar B. Bueno, vamos a sacar el valor del semestre. Entonces, si es semestre 1 que tenga un valor, si es semestre 2 que tenga un valor y sucesivo. Pero vamos a hacerlo con estos datos. Repetir, por favor? Ajá. ¿Qué te repito de todo lo que he dicho? Lo de buscar, no entiendo muy bien. Ok. Mira, yo quiero que aquí diga el nombre del semestre. Y el nombre del semestre lo tenemos en esta tabla. Míralo, aquí está. Aquí si el número del semestre es 6, el nombre del semestre es sexto. Si el número del semestre es 10, el nombre del semestre es décimo. Entonces, lo que pretendemos es que él tome el número del semestre y que automáticamente acá aparezca el nombre. Entonces, como ya tenemos eso en una tabla, lo que yo tengo que hacer es, con base en este valor de aquí, si aquí es 6, él sepa que coja este 6, venga acá y lo busque. Aquí lo encontró. Y cuando lo encuentre, que saque el nombre. Que saque el nombre. Ahora, lo que debo tener en cuenta es que el nombre está en la columna 2. El nombre está en la columna. Teniendo en cuenta esos datos, entonces venimos y aplicamos la función. Vuelvo y la hago. Entonces, igual buscar B. Ahora, la función es buscar B porque en la tabla el código está en forma vertical. Por eso utilizo la función buscar B. Entonces, buscar B. El primer parámetro de buscar B es el criterio de búsqueda. O sea, es el dato que voy a utilizar para buscar. ¿Cuál es el dato que voy a utilizar para buscar? Este. Le doy clic. Con ese dato, por favor, vaya y busque. Vaya y busque ¿en dónde? En un conjunto de datos. En un conjunto de datos. Punto y coma. ¿Cuáles datos? Entonces, mis datos están acá en la hoja nombre del semestre. Estos datos. Tengo que resaltarlos todos. Entonces, ¿qué le estoy diciendo ahí? Con el número del semestre, venga y búsquelo. Venga y búsquelo. Y tengo a disposición estos otros datos. Cuando encuentre el dato, ¿cuál columna quiere que extraiga? Entonces, en este caso, como es el nombre, es la columna 2. La columna 2. Entonces, allí le digo 2. Entonces, estamos utilizando 3 valores. ¿Con qué dato voy a mandar a buscar? El conjunto de datos, que es un rango. Y de ese conjunto de datos, ¿cuál columna quiero extraer? Para el ejemplo, quiero extraer la columna 2, porque ahí está el nombre del semestre. Le doy enter. Ahí lo tenemos. Si cambio aquí a quinto, cambio a quinto. Si cambio aquí a octavo, cambio a octavo.
Si cambio aquí a décimo, cambio a décimo. Si cambio aquí a 18, entonces en este caso me toma el más cercano. Si cambio aquí a 0, me dice que no, lo encontró. ¿Listo? Eso es lo que hace la función buscar B. Con base en un dato, vaya a un conjunto de datos, busque ese dato y si lo encuentra, tráigame una columna donde están todos esos datos. Para el ejemplo, la columna 2. Ahora, yo tengo que copiar esto para las demás fórmulas, pero entonces debo tener en cuenta que esto debe ir en absoluto y esto debe ir en absoluto, porque el rango de las columnas no debe cambiarlo. Ahí está. Él inteligentemente dice, si es décimo, va y lo busca y trae el nombre décimo. Si es 4, me dice que es cuarto, va y me trae el nombre. Si es segundo, va y me trae segundo. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces aquí utilizamos la función buscar B, porque en donde están los datos, el código está en forma vertical. Si el dato que voy a utilizar para buscar el código está en forma horizontal, entonces ya no utilizo buscar B, sino buscar H. Algo que se me olvidó decirles. El dato que voy a utilizar para buscar es el primer dato que debe encontrarse. Por eso aquí el primer dato que encuentro es el número del semestre. Por eso acá el primer dato que encontramos es el número del semestre. ¿Listo? Entonces, vamos a traer el valor del semestre. Vamos a traer el valor del semestre que depende del número del semestre. Pero vamos a usar esta información. O sea que está distribuido en forma horizontal. Entonces, hagámoslo. Igual, buscar H. Buscar H. ¿Con qué dato? Con el dato semestre. ¿En dónde? Punto y coma. ¿En dónde? En estos datos. En estos datos. Punto y coma. ¿Cuál dato? El tercero. Mire. El tercero, porque quiero es este valor. El que está en la fila 3. Entonces, el tercero. Y cerramos. Y enter. Y ahí está, mire. Para el primer semestre vale 150,000. Ahora, tengo que convertir esto en absoluto. Y ahora sí ya puedo copiar. Ahí está, mire. Para décimo vale 100. Para quinto vale 125,000. Para cuarto vale 130,000. Y si cambio, él automáticamente cambia. Décimo, ahí está. Décimo y vale 100,000. Entonces, esa es una función que podríamos usar para cuando nos toque realizar ese tipo de tareas. Que yo no quiero ponerme a digitar aquí primero, segundo, tercero y cuarto. Ah, bueno, entonces utilizo una tabla donde mando a buscar. Dependiendo del dato, que en este caso, para el ejemplo, en este dato, en ese caso es con el nombre del semestre. Entonces, esas son las funciones. Buscar B y buscar H. Buscar B. Profe, ¿puede poner la fórmula otra vez de buscar a H? Por favor. Ahí está. Gracias. Ya. Siempre van a ser mínimo 3 datos. El valor que utilizo para mandar a buscar. El rango donde están los valores. El rango donde están los valores y esos rangos los ponemos en absoluto. Y la columna o la fila que quiero extraer. La columna o la fila que quiero extraer. Mire que si aquí en esta fórmula yo le digo 3, ¿qué va a pasar aquí? Estoy cambiando este 2 por un 3. ¿Qué va a pasar ahí? Va a buscar los datos de la fila 3. Pero me trae es el valor, mire. ¿Por qué me trajo el valor? Porque en la tabla la tercera columna es el valor. Por eso allí me está trayendo el valor del semestre y no el nombre del semestre. El nombre del semestre está en la columna 2. Entonces yo aquí tengo que decirle que el dato que quiero extraer, que quiero traer, es el dato que está en la columna 2. Y ahora sí.
Esa es la función buscar, buscar B y buscar H. ¿Listo? Buscar B y buscar H. Vamos que los datos de referencia de buscar es datos referencia. Digamos, dato referencia, matriz de datos, valor a extraer. Y este valor a extraer es el número de la columna. El número de la columna. Acá lo único que cambia es el valor de la fila. Valor de la fila. ¿Listo? Entonces con eso usamos buscar B y buscar H. Buscar B y buscar H. Vamos a ver la operación para ordenar los datos. En algún momento usted tiene que ordenar los datos por alguna razón y por algún dato. Entonces, mire que aquí los datos están ordenados por el apellido. Están ordenados por el apellido. Por alguna razón usted quiere que esta información esté ordenada por el código. Entonces tiene que reordenarlo. Entonces vamos a seleccionar los datos. Puedo utilizar los títulos. Vamos a seleccionarlos. Por aquí hay unos iconos que rápidamente nos llevan a la ordenación. Sí, rápidamente. Ordenémoslo. Y ahí lo ordenó. Por el código, por el primer dato. Ordenémoslo. Y ahí lo ordenó en forma descendente. En forma ascendente y en forma descendente por el primer dato. O para determinar cuál dato vamos a utilizar para ordenarlo. Entonces yo quiero volverlo a dejar ordenado por el apellido. Entonces vengo y le digo, ordénelo por el apellido. Y ahí está, ordenado por apellido. O yo quiero dejarlo ordenado por las notas, que me deje los que perdieron de primero y los que ganaron de último. Entonces le decimos ordenar y venimos, le decimos que por definitiva. Y aquí dice ascendente o descendente. Entonces, ascendente, dejo los que ganaron primero y los que perdieron de último. O le puedo decir, estas opciones también están aquí en datos, ordenar. Estas primeras opciones. Ordenar. Y le voy a decir que lo forma en forma ascendente. O sea, que deja primero los que perdieron y por último los que ganaron. En algún momento usted necesita ordenar sus datos. Y a veces hay que utilizar más de un criterio. Por ejemplo, vamos a hacerle aquí Castillo. Y vamos a decirle aquí Castillo. Entonces vamos a ordenar por apellidos. Seleccionamos todos los datos. Vamos a ordenar y le decimos que sea por apellido. Y le decimos aceptar. Y ahí los ordenó. Castillo, 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 Castro. Pero vemos que no los ordenó por los nombres. Entonces, si yo quiero que ordene primero por Castillo y si se repiten, que también ordene los nombres, entonces yo tendría que decírselo. Allí mismo. Le decimos ordenar primero por apellido y si se repiten los apellidos, entonces ordene por nombres. Y tenemos 3 jerarquías de ordenación. Entonces, mire que aquí está Camila, Paulo y José. Camila, Paulo y José Castillo. Vamos a decirle aceptar. Y ahora quedó Camila, José y Paulo. Ordenó primero por apellido y si se repiten los apellidos, ordena por el nombre. Es lo que le estoy diciendo. En algún momento usted tiene que ordenar sus datos. Y esa es la forma de hacer la ordenación de los datos. Es muy sencillo, puedes poner a ordenar los datos. Vamos a ver el tema Una de pregunta, filtros. profe. Sí, dime. Ordenar datos, sí, pero a usted le aparecían apellidos, todo eso, a mí no me pareció eso, sino que me Claro, pareció...
Porque si tú no seleccionas los títulos, entonces él te muestra los nombres de las columnas, mira. Columna A, B, C y D. ¿Por qué? Porque no estoy seleccionando los títulos. Si yo tengo títulos en mis datos, pues selecciono los títulos para que cuando le diga ordenar, él me aparezca los nombres de esos títulos. Ya. Profe, pero por obligación tienen que ser columnas, o sea, no puede ser filas. No, en este caso la ordenación es por columnas. Vale. Bueno, listo. Para que veamos el otro tema, el de filtros, por favor, vayan al campus. Vayan al campus y descarguen el archivo que dice ejemplo de COVID, creo que dice. ¿Cómo aparece, profe? Ejercicio COVID. Descarguen ese archivo y lo graban ahí en su computador. Descarguen el archivo que dice ejercicio COVID. Y abrámoslo. Entonces vamos a LibreOffice, le decimos archivo, abrir, y donde lo descargaron. Yo lo descargué en documento y aquí está ejercicio COVID. Podemos borrar esa gráfica que aparece allí. Ahí tenemos unos registros. 1268, bueno, 1267 registros. De los primeros registros que comenzaron a reportar. Profe, disculpen, a mí no me aparece. ¿Qué grupo? 08, pero sí, 08. Estoy en el 08, míralo aquí. ¿Sí? Aquí, aquí en los materiales de la semana pasada. Ejercicio COVID. Ah. ¿Listo? ¿Sí te apareció? Sí, profe. Profe, ¿cómo hizo para ir hacia la... ¿Para ir hasta dónde? Así, un solo clic. Ah, acá, acá. Sí. Que vio la cantidad de filas. Presiona la tecla, te paras en alguno de los datos, presiona la tecla control sin soltar, flecha hacia abajo. Ah, ok. Y control, flecha hacia arriba. O en cualquier lugar donde estén, si quieren ir a la A1, presionen la tecla control inicio. Ustedes están en cualquier lado y quieren ir a la 1, control inicio. Y dentro de una tabla de datos, con control flecha hacia abajo, o cualquiera de las flechas se va a los límites de los datos. O a la primera, control flecha a la izquierda, a la primera, control flecha a la derecha, a la última. Si no hay vacíos, control flecha hacia arriba a la primera fila y así sucesivamente.
Bueno, entonces miren, aquí tenemos 1.267 datos que corresponden pues a reportes de personas que comenzaron a evidenciar COVID el año pasado. Lógicamente, esto ya hay más datos, pero vamos a trabajar con estos. En algún momento nos toca trabajar con datos. Entonces, si sabemos las herramientas que nos ofrece la hoja de cálculo, pues lo vamos a poder hacer eficientemente. Y si no, pues vamos a tener que patinar allí. Entonces, una de las herramientas que nos ofrece Calc para manipular los datos son los filtros. Y como su nombre lo indica, lo que hace es que me permite filtrar la información. Filtrar la información. La información es toda esta, de aquí hasta aquí. O sea, aquí fecha de diagnóstico, ID de caso, ciudad de ubicación de la persona que reportó el caso, el departamento, en qué atención está, la edad, el sexo, de dónde es, si es importado o relacionado, y si es importado, de qué país es. Son los datos que hay allí. Entonces, a mí me gustaría comenzar a trabajar con estos datos. Entonces, yo podría decirle a él, bueno, apliquemos filtros. Entonces, para aplicar filtros, mire que aquí hay un icono que dice filtros. Y dice filtro automático. Cuando activamos esa opción, lo que él hace es que en los datos nos agrega estos controles. Esos controles. Y esos controles es para que no... Perdón, se me cortó. ¿En qué estamos? ¿En dónde estás? ¿En qué quedaste? Sí, no, que antes de que, o sea, abrió el documento y empezó a explicar y se me cortó. Ok, entonces estoy explicando los filtros. Yo necesito trabajar con los datos. ¿Cómo así trabajar con los datos? Por ejemplo, si solo quisiera ver los de Bogotá o solo quisiera ver los datos de Cali. Entonces, aquí hay uno de Cali. Aquí hay uno de Cali, pero yo no quiero verlos así. Yo quiero es que él me ayude rápidamente solamente a visualizar los de Cali. Entonces, yo pienso en filtros. Podríamos pensar en filtros. Entonces, podríamos pensar en un primer filtro que es el filtro automático que se establece con este icono, filtro automático. Y lo que hace el filtro automático es que pone este control en los títulos de los datos. Si quiero quitar el filtro, pues vuelvo y doy clic allí. O aquí en datos está la opción de filtros. Filtro automático, hace lo mismo. Entonces, este control lo que hace es que me ayuda a determinar qué información quiero ver de lo que tiene el dato. Por ejemplo, si vengo aquí a ciudad, entonces me muestra todos los valores que hay de ciudades. Y mire que todos están chequeados y por eso está chequeado esta opción que dice All. Entonces yo digo, no los quiero a todos. Quiero solamente los de Cali. Entonces mire que solamente dejé seleccionado a Cali. Ahí está. Y le digo aceptar. Y ahora solamente me va a visualizar los de... ¿Cómo abriste el menú de ese chiquito de Alt, Cali, Bogotá? Le das clic aquí en esta flechita. Ok, gracias. Ok. Sé que hay un filtro aquí. Dime. No aparece esa flechita. ¿Ya aplicaste el filtro automático? Lógicamente para Sí, esto, muéstrame tu pantalla. Espera, se trabó. No, se trabó. Pero reinicio. Dale. Ya, profe. ¿Ya te dio? Sí, ya apareció. Ok, vale. Estaba trabado. Bueno. Ok, entonces, lo primero que tengo que hacer es activar los filtros automáticos y ya el control para todo es lo mismo, solamente dependiendo del tipo de dato. Entonces, mire, yo sé que aquí hay un filtro porque mire que aquí ahora la flechita aparece en azul y con un puntico. Eso significa que tiene un filtro. Ahora, yo quiero ver los de Cali, pero los menores de edad. Entonces me vengo a sexo y ahí están, o los valores como tal, y en ese caso yo sé que solamente hay menores de edad, esto de 16 y este de 12, porque los otros ya son mayores de edad. Entonces, mire, son las dos personas que allí de Cali son menores de edad y los dos son mujeres. Entonces ya tengo un filtro por ciudad y tengo un filtro por sexo.
¿Listo? Ahora, lo que quiero mirar son los que sean mayores de 20 años. Mayores de 20 años. Entonces ya tengo que descartar estos y posiblemente activar todos los demás. Pero pueden haber muchas alternativas. Miren, entonces no es como muy eficiente por allí eso. ¿Sí? No es como muy eficiente. Entonces yo podría recurrir al filtro estándar. Al filtro estándar. Dentro del mismo puedo recurrir al filtro estándar. Entonces el filtro estándar lo que hace es que me muestra esta ventanita. Y me da diferentes opciones para filtrar. Entonces, aquí ya está filtrado por ciudad, por Cali. Y por edad, ya no quiero que sea 12, sino mayor o igual a 20. Ese es el filtro estándar. La diferencia entre el filtro automático y el filtro estándar es que el filtro estándar me abre esta ventana para yo poder condicionar. Y le digo aceptar. Entonces, mire que ahí me está mostrando todos excepto el de 12 y el de 16. O sea, aquí no está el de 12 y aquí no está el de 16. Vamos a decirle que sean los mayores de 80, los mayores de 80. Entonces, venimos nuevamente aquí y le decimos filtro estándar. Y le decimos los mayores de 80. Y aceptar. Y ahí está. Profe, si quiero que esa edad me la muestre de menor a mayor. La edad de mayor a menor, entonces tenés que decirle aquí en el filtro que te los ordene de forma ascendente o de forma descendente. ¿Sí? Él tiene ahí el criterio, mira, de forma ascendente o de forma descendente. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, yo puedo combinar tanto el filtro estándar como el filtro automático, porque mire que aquí me fui para el filtro estándar aplicando el control del filtro automático. Pero igual yo puedo acá en datos, aquí está el filtro estándar, mire, y nos abre la ventanita. Nos abre la ventanita. Pregunta, ¿qué pasa si con esta misma condición cambio en vez de I, le cambio a O? ¿Qué pasaría ahí en el resultado del filtro? Que si no hay de Cali nos va a mostrar los que son de mayor de edad. Si no se cumple uno, va al otro. Pero los dos. O sea que en este caso, en el I, cuando utilicemos el I, es que sean de Cali, pero los mayores a 80 años, ¿cierto? Mayores a 80 años. O sea que tienen que cumplir los dos criterios. Cuando nos pasamos a O, lo que estamos diciendo es que sea de Cali o que sea mayor de 80 años. O sea que allí me podrá mostrar los de Cali que sean de 80 años, pero también me podrá mostrar los de Cali, cualquier otra edad. O los que tengan 80 años de cualquier otra ciudad. Eso es lo que significa el O. Mire, aceptar. Y aquí encontramos. Este no lo mostró porque es mayor de 95 años, aunque no sea de Cali, es de Bogotá. Mire. Este es de 94 de Villavicencio. Miremos este de Cali. Es de 87 años. Este de Cali es de 85 años. Este es de 83. Vamos a ver si me muestra uno. Aquí está, mire. Estos son de Cali, pero no son mayores de 80 años. Porque en este caso, el criterio del filtro es O. Es decir, o el uno o el otro. O cúmplase uno o cúmplase el otro. Entonces, en este caso, yo tengo que saber aplicar los filtros. Entonces, por ejemplo, si me dicen los de Cali mayores a 70 años, yo tendría que venir a decir acá datos, filtro, estándar, y tendría que decirle los que, bueno, aquí para que me aparezcan los datos, antes de irme para allá, yo puedo seleccionar todo con los títulos. Con los títulos. Yo cambié aquí. Ok. Yo vengo aquí y selecciono todo con los títulos. Te le digo datos. Filtro estándar. De ahí me aparece. Entonces, que la ciudad sea Cali. Y que la edad sea mayor o igual a 70. Aceptar. Y ahí está, miren.
Si vemos son de Cali y todos son mayores o iguales a 70. Entonces, esos filtros me ayudan a procesar los datos cuando yo quiero hacer. Bueno, sí, eso es pura en matemática discreta, que también se llama matemática booleana o matemática lógica. Las proposiciones, la proposición A, la proposición A, la proposición B y A y B. A y B. La tabla de verdad, ¿no? Es exactamente igual. Si este es verdadero y este es verdadero, pues entonces este es verdadero. Si este es verdadero y este es falso, entonces este es falso. Si este es falso y este es verdadero, entonces este es falso. Y si este es falso y este es falso, entonces este es falso. Las tablas de verdad. Y si esto aquí fuera O, A, O, B, entonces este sería verdadero, este sería verdadero, este sería verdadero y este sería falso. En uno solo da falso cuando ambas son falsas. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Ok, y por último, bueno, si yo quiero quitar los filtros, ¿qué hago? Puedo venir aquí y le digo quite los filtros y ya se muestran. O si yo tengo algo filtrado, algo filtrado, puedo venir aquí a datos, filtros y le digo restablecer filtros. Y ahí lo restablece. ¿Listo? Y por último, los filtros avanzados. Los filtros avanzados, lo que me va a permitir agregar es que yo pueda sacar los datos a otro lado, porque si miran aquí, todo lo estamos haciendo aquí mismo. ¿Sí? Todo lo estamos haciendo aquí mismo. Entonces, por ejemplo, yo quiero aquí en esta hoja, que he nombrado Cali, que aquí estén los de Cali, solo los de Cali. O sea, quiero coger de aquí y pasar para acá los de Cali. Entonces tengo que aplicar un filtro avanzado. Un filtro avanzado. Para aplicar el filtro avanzado, vamos a tener en cuenta como 3 zonas. La zona donde están los datos. La zona donde están los datos. Para que ustedes resalten esto rápidamente, lo pueden hacer así. Tienen presionado el Shift y con la flechita se van moviendo. Entonces yo llego hasta aquí. Y luego quiero irme hasta el final. Entonces, sin soltar el Shift, presiono Control. Y sin soltar esas dos, presiono flecha hacia abajo. Y ahí ya quedan resaltados todos. Lo que les expliqué ahorita con el Control. Control flecha, Shift flecha a la derecha. O Shift flecha hacia abajo. Control flecha hacia abajo. Entonces, mire, yo presiono aquí Control sin soltar el Shift, sin soltar flecha a la derecha y de una. Y ahorita sin soltar flecha hacia abajo. Ya lo resaltó todos a la vez. ¿Cuál es que la tecla Shift? Discúlpame ahí. La que está encima del Control, la flecha que está encima del Control. Listo. Ok. Entonces, cuando vamos a utilizar los filtros avanzados, vamos a tener 3 zonas. Los datos, una zona que se llama criterios, que es donde están las condiciones, y una zona donde estén los resultados. Generalmente para los filtros avanzados lo que se recomienda es que copie los títulos. Entonces, mira, aquí tenemos los títulos. Voy a darle Control C y voy a venir acá a donde dice Cali y voy a pegarlos una vez y voy a pegarlos 2 veces. Entonces, esta zona de aquí es la zona de los datos. Esta zona que voy a dejar aquí van a ser la zona de los criterios o la zona de las condiciones. Y esta zona de aquí va a ser la zona de donde voy a obtener los datos. O sea, los que pasan acá, que cumplen el criterio, los voy a dejar aquí. Entonces, para el filtro avanzado, podríamos tener esas 3 zonas. Vamos a hacerlo. ¿Puedo repetir lo que dijo, profe? Zona de datos, zona de criterios, de condiciones y zona de salida.
¿Qué tienen en Ok. común? ¿Qué tienen en común las tres zonas? Los títulos. Entonces, para que sean exactamente, porque tienen que ser exactamente igual. Para que sean exactamente igual, lo que hago es que lo selecciono del origen y los copio en otro lado. Para mi caso, aquí y aquí. ¿Listo? Antes de empezar a hacer el filtro avanzado, en la zona de que yo voy a utilizar como filtros, las condiciones de los filtros, debajo de los títulos, pongo los datos que quiero condicionar. Por ejemplo, yo quiero que saque los de Cali. Entonces, debajo de ciudad, vengo y escribo Cali. Debajo de ciudad, vengo y escribo Cali. Eso tengo que hacerlo antes de comenzar a hacer el filtro. ¿Listo? Entonces ya dije, ya lo que estoy preestableciendo es que voy a condicionar los que en el dato ciudad tengan Cali. Eso es lo que estoy estableciendo. Entonces, ahora sí vengo y aplico el filtro. Entonces, selecciono esto. Recuerden que para seleccionar con el teclado es Shift sin soltar y me voy moviendo. Y ahora como me quiero ir hasta hacia abajo, presiono Shift sin soltar, Control sin soltar, flecha hacia abajo. Y ahí tengo seleccionado todos mis datos. Ya apliquemos el filtro avanzado. Datos, filtro, filtro avanzado. Después de tener seleccionado todos los datos, datos, filtro, más filtros y filtro avanzado. Entonces él me saca esta ventana. Me saca esa ventana. Mire que la ventana lo que dice es criterio de filtro desde. Criterios de filtro desde. O sea, me está diciendo dónde están las condiciones. ¿Dónde están las condiciones? Entonces, las condiciones sabemos que las dejamos acá en la hoja cálculo. Entonces, puedo hacer esto. Contraigo la ventanita, me vengo para acá, para Cali, y resalto los títulos más donde tengo la condición. Mire que estoy resaltando dos filas, los títulos y donde está Cali. Aquí me está diciendo A1 y 2. Desde la A1 hasta la I2 y él automáticamente la está dejando en absoluta. Mire. Expando la ventanita. Si yo llego a aplicar estos filtros aquí, los datos se me quedan allá en el origen. Se me quedan en el origen. Como lo que yo quiero es traerlos aquí a esta hoja de cálculo, entonces habilito opciones. Habilito opciones. Y en las opciones dice copiar resultados en. Copiar resultados en. Entonces voy a seleccionar esta casilla y ahora le voy a decir que yo quiero los resultados aquí. Entonces solamente remarco los títulos. Mire, solamente remarco los títulos. Entonces le estoy diciendo los criterios de la condición están en estas filas y donde quiero los resultados es a partir de estas filas. Y voy a decirle aceptar. Y magia. Y ahí ya llegaron todos los datos. Solamente los de Cali, mire. Pero ya no estoy en el origen, estoy en la hoja de Cali, mire. Los del origen están allí, intactos. Ahí están los del origen. Y en la hoja de Cali quedaron solo los de Cali. Eso es lo que hace eso es lo que me permite hacer el filtro avanzado. Hagamos una última demostración y terminamos allí la sesión de hoy. Voy a crear otra hoja. Voy a copiar esta hoja. Clic derecho. Copiar o mover hoja. O, bueno, copiar o mover hoja. Aquí le digo copiarla y póngala al final. Y llámele a Cali 2. Está bien, que la llame Cali 2. Ahí está Cali 2. Entonces voy a borrar estos datos. Teniendo presionado Shift con la flecha hacia la derecha y luego presiono Shift Control hacia abajo y borro. Entonces la zona de los resultados quedó allí. Entonces mira, ahora quiero los de Cali, pero que sean mayores de 70 años. Entonces vengo aquí a edad y le digo mayor igual 70. Entonces, ¿qué estoy diciendo en los criterios? Los de Cali que sean mayores o iguales a 70. Eso siempre en los filtros avanzados tengo que hacerlo. Entonces, vuelvo al origen.
selecciono los datos y una vez los tenga seleccionados, aplico datos, filtro avanzado. Ya ahí están los datos seleccionados, como fue la última vez que utilicé los criterios. Mire que están los datos, aunque voy a verificar. Entonces, resalto, vengo aquí a Cali 2. Mire que ya no es Cali, sino Cali 2. Entonces, confirmo. Ahí está, en Cali 2, esos criterios. Y activo opciones, y no es en Cali A7, sino que es en Cali 2 A7. Bueno, en este caso quedó en A8. O sea, a partir de esta. Y le digo a aceptar. Y ahí está, mire, magia. Los de Cali, mayores que, mayores o iguales a 70. Profe, después de seleccionar en los datos de origen, ¿qué fue lo que le hundió? Vuelvo y lo hago. Yes. Ya antes de partir tienes que dejar esta condición establecida. ¿Ok? O sea, tienes que tener esta condición establecida. Me voy para los datos. Control inicio para ir al principio. Shift para seleccionar. Control Shift hacia abajo. Seleccioné. Datos más filtros. Filtro avanzado. Entonces aquí me dice criterio. Entonces reconfirmo. El criterio es lo de la hoja Cali 2 y estas dos primeras filas. Expando opciones. ¿Dónde quiero que salga? Entonces, yo quiero que salga a partir de esta fila. Expando y digo aceptar. Y ahí estamos. ¿Qué operador está funcionando aquí? El operador I. Los de Cali y que sean mayores o iguales a 70. Los de Cali y mayores o iguales a 70. En la próxima sesión, miramos a ver cómo con filtros avanzados podríamos hacer un O. Eso se lo explico en la próxima sesión. Bueno, chicos, espero subirles este video y que ustedes puedan practicar nuevamente. Esto pues se requiere práctica. Con una demostración pues no van a una demostración pues no van a ser suficiente, tienen que practicar. Entonces les voy a subir el video para que ustedes como que vuelvan a practicar lo que vimos hoy. A más tardar el sábado les estoy publicando el laboratorio número 2 que comprende estos temas de Cal que estamos abordando. Entonces, ¿En el campus, profe? Sí, en el campus se los dejo. Yo de todas maneras les notifico en el grupo de WhatsApp que ya les estoy publicando el laboratorio. Profe, una pregunta.